Otra vez tú puedes mantener un dedo ahí. Vamos a ir viendo algunos pasajes. Vámonos un momento ahí a 2 Samuel 6, versículo 10. 2 Samuel. Voy a leerte unos cuantos versículos antes, desde versículo 6 en adelante. 2 Samuel 6, versículos 6 al 10. Cuando llegaron a la era en Acón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Padre, te invitamos a que puedas tú hablarnos esta noche con total libertad, que tu precioso y glorioso Espíritu pueda soplar hoy sobre esta palabra. Y Señor, deponemos cualquier agenda, cualquier programa, cualquier estructura que hubiera en nuestras vidas, Señor. Y nos sometemos a tu voluntad, nos sometemos a tu señorío, tu soberanía. Que tu palabra pueda fluir con total libertad, como tú habías diseñado desde antes de la fundación del mundo, para esta noche. Si algo va a ser hablado, queremos que sea por medio de ti, a través de ti, a nombre tuyo. Y así pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón esta palabra más cortante que una espada de doble filo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. David había tenido la intención en su corazón de traer el arca de Jehová a la ciudad de David. La intención que él había tenido era una buena intención, pero estaba fuera del diseño. Y algo que el Señor está hablando en esta hora a la casa, a todos aquellos que somos parte de la casa, y es algo que una tras otra y otra vez viene a machacar cual si fuésemos cabeza dura o una roca que está tan fuertemente establecida en nuestros corazones que es como una piedra o roca que está bajo el río, como nos dice la palabra, y aún estando bajo el río durante años, siglos de siglos, cuando tú la sacas y la abres, por dentro sigue seca. Dios está esperando que su pueblo en todo lugar, en cada rincón de la tierra, pueda escuchar la voz, ¿viste? Por eso el Espíritu Santo hablaba tantas veces en Apocalipsis diciendo: el que tiene oído para oír, porque no todos tenemos oído para oír. Muchos hemos estado oyendo otras cosas que no debiésemos estar oyendo. David había tenido una hermosa intención en su corazón, algo que quizás solamente se quedó en intención en el corazón de Saúl, que era acordarse del arca del pacto.
David tan pronto es ungido por rey, reconocido en la confederación de las 12 tribus, lo primero que él se propone en su corazón fue traer el arca del pacto. Cuando tú lees el contexto de los versículos anteriores, nos dice que hacía 40 años que nadie había buscado por el arca del pacto, porque en todo el reinado de Saúl no se había consultado a Jehová. Hablando acerca de una generación entera que había pasado por 40 años. Pero de pronto salta algo en el corazón de David. Y por eso las Escrituras nos dicen, Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir no solamente los tuétanos, no solamente las articulaciones, sino que llega hasta partir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora David había tenido una muy buena intención. Pero algo que tú y yo necesitamos aprender y entender, y es como que el Señor nos estuviese hablando todo el tiempo con Chuy si es necesario, para que podamos comprender cuál es la falta esencial en el pueblo de Dios en esta hora. Y es la falta de entender el diseño que tuvo Dios para lo que hacemos y no el diseño o el uso de lo que nosotros hacemos con lo que Dios nos ha dado. David tenía un precioso corazón de traer el arca a la ciudad, y era una ciudad profética. Era una ciudad que después se establecería. David ni siquiera había tenido en su corazón el que él le haga una casa, el que él estaba solamente funcionando como rey. Lo primero que hace este rey es devolver el arca del pacto a un lugar donde debió estar desde un principio. La intención era buena, pero no lo hizo dentro del diseño. Y tenemos que entender que Dios, aun cuán misericordioso es, una particularidad de Dios es que ninguno de sus atributos está sobre otro de sus atributos. ¿Sí? Porque Él es misericordioso no quiere decir de que Él deje de ser justo. Su misericordia no puede ir más allá de su justicia. Su justicia no puede ir más allá de su bondad no va a ir más allá de su fidelidad. Él tiene tantos atributos que todos ellos están perfectamente balanceados. Y aún viendo lo que estaba haciendo David, era tan impresionante lo que estaban haciendo que saltaban haciendo sacrificios uno y otro. Pero con todo esto, si bien Dios es misericordioso, Dios también es un Dios celoso. Y es celoso de algo, de lo que estuvo en su corazón desde el principio. Es celoso de los diseños que Él tuvo, porque tienes que entender, la tierra no está solamente para estar, el ser humano no está por el hecho de simplemente estar y vivir. Él es celoso de su pueblo. Y por esa razón le dio órdenes tan claras, le dio un diseño, un patrón, nos dice la palabra, un modelo que Él bajó del cielo para Abraham, para Moisés. Ya lo hice subir a Abraham al monte, sí, pero subió a otro monte. Pero para Moisés, para que Moisés, y le fue tan importante lo que Dios le estaba hablando que Dios dijo, necesitamos escribir esto en una tabla de piedra, para que el pueblo no se olvide que hay un diseño original.
Y David había hecho algo muy bueno, muy hermoso, muy precioso, un carro. Yo no puedo imaginar que haya sido una carreta simple y sencilla. Yo me imagino un Rolls Royce de los tiempos antiguos. Tirado por dos bueyes, hoy en día de pronto tienes un tiraje de unos, qué sé yo, 1500 caballos de fuerza. Estos eran dos bueyes de fuerza, aleluya. Y cada 6 pasos daban sacrificios. Teniendo, como alguna vez les dije, una fiesta neopentecostal. Ni siquiera pentecostal, los neopentecostales. Yo me imagino profetizando, soltando palabra, banderas por aquí, banderas por allá, y todo el mundo, ¡oh! Porque el arca del pacto que había sido olvidada por 40 años, una generación, ahora estaba siendo devuelta, pero fuera del diseño. De vuelta al lugar que Dios había diseñado, sí, pero fuera del diseño original. Y nos dice aquí en este versículo que cuando llegaron a esta era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Una de las cosas que tienes que entender es que cuando estamos fuera del diseño, la palabra de Dios nos dice en los Salmos, ¿verdad? No dará mi pie mucho al resbaladero. Vuelve a buscar y vas a ver de que dice no dará mi pie mucho al resbaladero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos fuera de su diseño, Él puede dar nuestro pie al resbaladero. Él nos puede permitir. Dios mío, hay tantísimos ejemplos en la palabra de Dios. Y si nosotros entendiésemos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, estas cosas les acontecieron para nuestro ejemplo. Y si nosotros tomásemos el ejemplo de lo que a ellos les pasó y pudiésemos decir, papá, yo no quiero hacer eso. Pero los bueyes tropezaban. Y ahí está Usa, otra persona que está haciendo algo muy bien intencionado. Oh, si tú tan solo pudieras imaginar esa figura, el arca del pacto está siendo traída, ha sido guardada durante cientos de años. Desde Moisés, nadie ha visto dentro del arca, sino solo el sumo sacerdote. Y ahora está siendo traída de vuelta y te imaginas la fiesta de todo el pueblo, te imaginas lo que estaban haciendo estos hombres y de pronto empiezan a tambalear los bueyes. ¿Quién de nosotros, me pregunto yo, con el entendimiento de lo que esto significa, obviamente, pero quién de nosotros hubiéramos dejado que tambaleen los bueyes, tropiecen y se caiga el arca? Yo creo que muchos de nosotros, si no acaso todos, bueno, tal vez solamente los que no tienen ni idea de dónde están parados, los que no perciben la gloria de Dios, pero esta noche yo veo que todos ustedes de una u otra manera han podido percibir esa gloria. ¿Quién no hubiera extendido su brazo? Pero estaba fuera del diseño. Porque aun cuando era algo bueno para hacer, aparentemente correcto en la situación, Usa no había sido diseñado en el corazón de Dios para tocar el arca. Wow. Cuando tú lees los siguientes versículos, David se tiene que poner a leer la palabra para poder entender quiénes en el corazón de Dios habían sido diseñados para manejar estas cosas. Hoy en la tarde estaba estudiando y estaba viendo tanto acerca de todos los porteros y todas estas cosas que no sé si vamos a poder hablar de esto hoy, pero Dios fue demasiado específico en cuanto al diseño que Él tenía.
Cuando Leví estaba ahí de muchacho, él no tenía idea. Cuando Leví y Simeón se fueron a asesinar a los violadores de su hermana, él no tenía la menor idea de cuál era el diseño que Dios tenía para su vida. Es más, Leví estuvo dentro de los hermanos que vendieron a José. Y él no sabía para qué había sido creado. Pasan 400 años, 10 generaciones ahí en Egipto y empiezan a clamar. Y cuando recién el Señor trae a Moisés, los saca de Egipto, los lleva al desierto y los lleva al desierto para una razón. Oh, por eso es que el desierto es tan bueno en nuestras vidas. Porque allí le hablaré al corazón, dice. Oseas lo dice claramente, la llevaré al desierto y allí tengo que hablarle al corazón, porque le voy a dar el valle de Acor por puerta de esperanza. Pero no solo esto, sino que dice, allí va a cambiar su hablar y va a dejar de decirme Baali. Y entenderá el diseño original de Ishi. Y fue en el desierto donde el Señor aparta a la tribu de Leví para que ellos fuesen de acuerdo a lo que Dios había diseñado desde el principio. Mira, es tan poderoso el diseño que en Hebreos nos dice la palabra, Hebreos capítulo 7, nos dice que estando Leví todavía en los lomos de Abraham, estando en los lomos de Abraham, o sea, Leví ni siquiera había nacido, Abraham ni siquiera pensaba en Leví, no podía ni tener a Isaac. Él estaba pensando en Ismael. Pero cuando estaba todavía en sus lomos esa simiente, Dios ya había diseñado a Leví con un propósito específico, que fuese Leví y solamente la tribu, y esto para que pudiesen tener un diseño en el día de David. Y por eso es que para el Señor, cuando tú y yo nos salimos de ese diseño, no es un chiste. Porque ¿sabes algo? Gente puede morir fuera del diseño. Y te digo algo, gente actualmente muere fuera de su diseño. Usa extendió la mano para sostener el arca, porque los bueyes tropezaban, porque los bueyes estaban por caer, porque los bueyes estaban simplemente a punto de hacer un error garrafal. ¿Te imaginas el arca con semejante peso de oro, de madera de acacia, recubierto de oro, con el arca del pacto, con el propiciatorio, un pedazote, un lingote pero gigante de oro, de una sola pieza, labrado a martillo, con los querubines ahí? ¿Te imaginas el desastre que esto implicaba para Israel? Que se cayese y se rompiese un ala de uno de los querubines, que se cayese y las tablas de la ley se cayesen nuevamente en tierra y fuesen rotas. Y Usa extendió su mano, porque parecía simplemente el instinto natural. Ese es el problema. Cuando estamos fuera del diseño original, nos tenemos que llevar por el instinto natural. Y el instinto natural fue lo que sacó a Adán del Edén. Adán estaba en el diseño de cómo Dios y para qué Dios lo había creado, para que en el atardecer Jehová se paseaba, la voz de Jehová se paseaba en el huerto. Pero vio y por instinto comió. Usa vio y por instinto tocó. Y entonces dice la palabra que el furor de Jehová,
Cuán pocas veces hablamos y enseñamos y comprendemos sobre el furor de Jehová. Lo vemos tan misericordioso, lo vemos tan amoroso, lo vemos tan bueno que nos olvidamos que Él también se puede llenar de ira. El furor de Jehová se encendió contra Usa. Mi pregunta es, ¿y por qué no se encendió contra David? Se encendió contra Usa y lo hirió allí. Mira esto, mira lo que dice, por aquella temeridad. El texto original traduce esto por semejante atrevimiento. ¡Wow! Semejante atrevimiento. Hacer algo fuera del diseño. Semejante pecado, semejante falta. Y lo hirió de tal manera que cayó allí muerto junto al arca. La gracia y la misericordia, ¿no? Murió junto al arca, pero murió. Pero murió. Sí, gracias a Dios que fue junto al arca. Bendito Dios en su misericordia. Si en algún lugar yo quiero morir es junto al arca. ¿Alguien está conmigo? Pero ¿por qué morir si no se supone que debería morir? ¿Por qué morir habiendo vivido un antidiseño en vez de haber recurrido a la palabra para encontrar lo que Dios, como Dios nos conoció antes del mundo? Mira lo que dice, aquellos a quienes Él predestinó, también los conoció. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y se entristeció David por haber herido a Usa, Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. El nombre Pérez Usa es simplemente el quebrantamiento, el lugar donde Usa murió. Y temiendo David a Jehová aquel día. Wow. Qué tremendo. Qué tremendo que a veces Dios tenga que simplemente traer muerte para que nosotros empecemos a temer. Y ojo, no es que David no temía a Jehová, no es que David no respetaba a Jehová, pero fue una temeridad lo que hizo. Temiendo a Jehová aquel día, dijo, y la pregunta es muy clara, ¿cómo ha de venir entonces a mí el arca de Jehová? Era una buena intención. ¿Me están siguiendo todos ustedes aquí esta noche? Era una buena intención lo que tenía. Era un buen corazón. ¿Cómo le hacemos ahora para que el arca, para que la presencia de Jehová venga? Pues sabes, hay una sola manera. Es la manera bíblica. Es la manera como el Señor había establecido desde antes de la fundación del mundo que se traiga el arca del pacto. ¿Cómo vendrá a mí ahora? Y es importante que pueda subrayar de una manera distintiva ese a mí, porque ese era el corazón de David. David quería que el arca del pacto viniese a él. No solamente estaba pensando en la ciudad, él estaba pensando en él, en su casa, en su familia. Por eso es que versículos más tarde, cuando David hace las cosas correctas, él después de haber traído el arca a su ciudad, él bendice a cada persona, las bendice liberalmente, les da una torta de pasas de carne y los manda con provisión y luego corre a su casa para bendecir su casa. Porque esto es lo que hace la presencia manifiesta de Dios en tu vida. Bendice tu casa, bendice tu hogar, bendice tus generaciones.
Pero cuando está dentro del diseño, porque fuera del diseño lo único que hace es traer muerte a la temeridad. De modo que no quiso traer, mira, subraya otra vez si puedes ahí, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. No quiso, o sea, le provocó semejante temor. Creo que a cualquiera de nosotros nos pasaría eso. ¿Te imaginas que estamos aquí en plena alabanza y adoración y cae uno de pronto muerto? Y porque todos sabemos de que ha hecho algo que era inapropiado. De pronto soltó una palabra profética que no venía de Dios, supuestamente venía de Dios, pero venía de su cara. ¿Te imaginas cuántos de nosotros, como pulgas, como moscas, estaríamos aquí todos muertos? Todo el mundo muerto, ¿no es cierto? Y claro, uno quedaría vivo y decir como que no, mejor no traigo la presencia, mejor yo me voy nomás a mi casita. Pero el problema es que no podían dejar el arca ahí. El problema es que no porque el Señor se había encendido en ira, podían dejar el arca ahí. Entonces la hizo llevar, subraya por favor, la hizo llevar David a casa de Obededom, Geteo. Obededom. Todo esto que te he hablado ha sido un preámbulo nada más, pero no voy a cargarte esta noche. Te voy a dar algunos pasajes para que tú los puedas estudiar y puedas entender. Pero David se da cuenta que lo que estaba haciendo, por muy buena intención que era, no podía hacerlo de esa manera. Y entonces tiene que poner un plan B transitorio, el cual abre las puertas para algo que es tan glorioso, pero tan glorioso. Mira lo que dice: y estuvo el arca en casa de Obededom. Estuvo el arca en casa de Obededom, Geteo. Ahora, espero de que tú puedas remontarte a ese momento con ese entendimiento. El arca del pacto no se suponía tenía que estar en casa de nadie. Pero esto es un tipo y sombra de lo que el Señor siempre quiso, apuntando en la fiesta de los tabernáculos. Que por cierto, mañana comienza la fiesta de los tabernáculos. Siempre quiso Dios que el pueblo pueda tener un entendimiento de la razón de ser, por qué y para qué habían sido creados. Y esa razón era una sola: que el arca del pacto habite en tu casa. Porque Dios, cuando hizo al hombre, Él ha estado buscando siempre una familia con la cual Él pueda compartir, con la cual Él se pueda sentar y Él pueda mostrarse como padre y Él pueda hablar como padre y su familia puedan recibirlo como sus hijos. Y por eso vez tras vez trata de hacer con uno, con otro, con otro, con otro, hasta que al final le dice a Moisés: Moisés, tienen que hacer ustedes un tabernáculo con el patrón, el modelo, el diseño que está en el cielo. Yo te voy a subir para que tú bajes el diseño. Su corazón era de que todos suban para que encuentren el diseño. Pero le dice: vas a hacer esto para que yo pueda morar entre Israel. Y fue llevada el arca del pacto a la casa de Obededom.
No fue llevado a un templo, no fue llevado a una sinagoga, no fue llevado a una... No, 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 fue a la casa misma de Obededón. Oh, yo quiero solamente pensar cómo habrá sido la reacción de sus hijos. El arca, sí, el arca. El arca. Me imagino la santidad en su casa, ¿verdad? O sea, me imagino que todos tendían sus camas, todos los muchachos largaban la taza, no sé, o sea, la ropa interior la ponían en la cesta, hasta lavaban la ropa, no sé. El arca del pacto estaba en su casa. La presencia del Dios vivo, el Dios de Israel, aquella columna de fuego, aquella nube de gloria, estaba en su casa. Oh Señor, yo me imagino que los hijos, ni una respuesta mala a su padre. Ni una cosa así de, no sé, les llama a uno, ¿dónde están sus nombres? No me acuerdo dónde están, en estos pasajes están sus nombres, pero le llamaba, qué sé yo, a uno de ellos, Sebanías, ¿qué quieres? Ustedes decían que nos matarías. ¿No? No, sabían de que el arca del pacto estaba ahí. ¿Cómo viviríamos nosotros si reconociéramos que el arca del pacto, que hemos sido diseñados para que el arca del pacto esté en nuestras casas? ¿Cómo hablaríamos a nuestros hijos? ¿Cómo responderíamos a nuestros padres? Me imagino que lo mínimo todos daríamos gracias por los alimentos. Hay gente que ni eso hace. Se sienta cual si fueran cerdos en la sala. Y empiezan a comer y empiezan a tragar y empiezan... ¿Alguien ha dado gracias por los... No, vos da gracias. Mi boca está llena. Oh, si el arca está dentro. Estuvo el arca en casa de Obededom Geteo 3 meses. Y mira lo que dice. Y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Los bendijo a Obededom y a toda su casa. Si tú quieres, tú puedes tomar nota de estos pasajes, tú los puedes leer después. Primera de Crónicas, capítulo 26, del 4 al 11. No, del 4 al 20. Sí, tú puedes leer todos esos pasajes. Pero no solamente lo bendijo transitoriamente, no lo bendijo solamente ahí, sino que bendijo su casa, quiere decir de que bendijo sus generaciones. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor bendiga nuestras generaciones? Que bendiga todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, absolutamente todo. Cuando tú lees de vuelta en 2 de Samuel, David cuando manda el arca a la casa de Obededom es así como que no, lo mandaremos con este cuate porque mejor que se muera. Porque, ¿sabes por qué pienso esto? Porque después le llegó la noticia a David de que Jehová había bendecido el arca, el arca de Jehová había bendecido a la casa de Obededom. Le llega la noticia y David, sí, lo ha bendecido, ¿no lo ha matado? Entonces David va con gozo ahora ya dentro del diseño, porque David leyó en la palabra y entendió de que los levitas debían traer el arca del pacto sobre sus hombros. Había un diseño original, había un propósito, había una forma de hacer las cosas.
¿Cuántas veces nosotros vivimos nuestra vida entera como cristianos haciendo las cosas de una forma totalmente ajena a la que Dios la quiso originalmente? Y esas formas las hemos establecido en nuestro modo de vida cristiano, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de apreciar, de ver, de mirar, y ahora tenemos esa misma forma en todo lo que hacemos. Oh, pastor, óremelo, por favor. Tengo esta entrevista. Por favor, deme su mano, pastor. Necesito una oración para que el Señor me dé este trabajo, papá, por favor, por favor. Y es así como que, ¿y quién te dijo de que ese era? Si estaba en el diseño original de Dios. Es más, algún momento algunas personas van a poder entender a cabalidad que no necesita. ¿Tú crees que la oración del pastor, porque te impone manos el pastor y ora porque te vaya bien en la entrevista de trabajo, va a ser trabajo tuyo? Es más, porque te den el trabajo, ¿tú crees de que porque te dieron ese trabajo era porque el pastor te bendijo y el Señor te dijo, anda a ese trabajo? ¿Cuánta gente puede estar hoy en día haciendo algo que nunca fue diseñada a hacer? Eres bueno en lo que haces, pero nunca fue el diseño. ¿Se puede hacer eso? Claro. David era un buen pastor. ¿No lo viste? Desgarraba a todo animal, toda bestia con sus manos. Él con una onda. Listo. Nosotros hubiéramos visto lobo y hubiéramos corrido como asalariados. Pero el que lo hacía bien no hacía que él hubiera sido diseñado para hacer eso. David nos dice la palabra, cuando Saúl estaba buscando, por favor, búsquenme a alguien que toque bien, alguien que... Y dice, sí, conocemos a este muchacho, toca bien. Es un hombre de guerra, es un hombre valiente, es un hombre hermoso de parecer, es cuidadoso con sus palabras y Jehová está con él el séptimo. Pero no por eso David había sido creado para estar tocando el arpa, ministrando a Saúl. Puedes estar haciendo muchas cosas que son muy buenas y te pueden salir adelante. Lo más increíble es esto, que puede salir adelante lo que tú te estás proponiendo hacer. Y no porque te salga bien quiere decir que Jehová lo bendijo. A veces te sale bien porque simplemente estás utilizando algo que el Señor te dio. Sean tus aptitudes, sea tu conocimiento, sea no sé, tus contactos, buena muñeca para que te den ese trabajo, no sé. Y estamos haciendo algo fuera del diseño de para qué el Señor nos creó. Obededom sabía cuál era su diseño. Porque sabes, para que pueda entrar el arca del pacto a su casa, Obededom tuvo que hacer algo. ¿Alguien sabe qué tuvo que hacer? Recibir, sí. ¿Qué? ¿Cómo? Abrir la puerta. Oh, porque si viene el arca, viste, y te imaginas tú, ponte en la escena, has visto a Usa y el furor de Jehová, fulminado queda Usa. Y de pronto avisa, llévenlo por favor al arca allá donde Obededom. Y Obededom, a mi casa, no, yo no. Obededom tuvo que guiar, llegar a su casa y abrir la puerta. ¿Sabes por qué? Porque este era el diseño original de Obededom. Era ser portero. ¿Alguien me está escuchando lo que les estoy diciendo? Obededom tenía un diseño en el corazón de Dios y era abrir las puertas, pero un portero también tiene el deber de cerrar las puertas. Porque la palabra de Dios nos dice, aquí están las llaves. ¿Dónde están mis llaves? No sé dónde dejaba las llaves, pero estas son las llaves. Y dice, con estas llaves tú puedes abrir y cerrar. Pero ojo, gracias, con estas llaves. No suenan tanto al íntimo, estas son más mejores, pero es que esto es solo aquí. Con estas llaves
Pero le dice, yo soy el que tiene las llaves. Nosotros decimos, no, yo ya tengo la llave, aleluya. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, oro porque este trabajo, Señor, se abran las puertas, porque tú has dicho que donde nosotros abramos, donde tú abres, Señor, ningún hombre puede cerrar, aleluya. Así que declaro, decreto en el nombre de Jesús. No sé, ya te crees Evo presidente, no sé en quién te crees para decreto tras decreto que decretas todo. Pero decreto que estas puertas ahora no se cierran en el nombre de Cristo. Por la sangre de Jesús, imploro esa sangre. Y Jesús dice, cuando lo lees en el Apocalipsis, Él dice, dile a la iglesia, yo soy el que tiene las llaves, yo soy el que cierro y nadie puede abrir, yo soy el que abro y nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque, ¿y tú cuándo tienes acceso? Cuando tú lees Isaías 22, versículo 22, nos habla acerca de la llave de David. David tenía una llave. ¿Pero por qué tenía la llave? ¿Por qué? Sí, se le había dado. Era el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque él era un varón conforme a su corazón. Aprendió a tener el diseño de lo cual y para lo cual el Señor lo había creado. Y este era Obededón. Tengo llaves. Entonces, ¿quieren que venga el arca a mi casa? Vengan, por favor, aquí está la llave. Vamos a abrir. Adelante, por favor. Pero el momento en que entró el arca, tiene que cerrar las puertas. Porque, acompáñame un momento, no sé quién son las llaves. Tenlas a la mano por si acaso. Sí, pero si me puedes acompañar un segundo aquí a este pasaje donde está en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Sí, creo que es este. No, en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 23. Después tú puedes leer Primera de Crónicas 15. Segunda de Crónicas 23, versículo 18. Te empiezo a leer desde el 16. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Todo esto tiene que ver con esta mujer Atalía, que había estado haciendo un montón de cosas ahí en ese lugar, pero el Señor finalmente trae el orden correcto. Y después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó, versículo 18, Joiada, los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas. Este muchacho había aprendido el error de David, ¿no es cierto? Él no iba a poner a un Usa a hacer algo. Él sabía de que había un diseño. Según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer el sacrificio, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Ahora mira el 19. Puso también, pero puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová. Subraya, por favor, eso en el versículo 19. Puso también porteros a las puertas. Es así como que, ¿no te parece un poco redundante? No va a poner porteros a las ventanas. Es que ¿sabes cuál es el problema? Hay muchos porteros a las ventanas. Por eso, ¿se acuerdan? El que tiene oídos para oír, pero no cualquier cosa. ¿Leíste el resto de lo que dice? El que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque tu oído ha sido diseñado para, pero no todo.
sino lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Por eso es de que los puso a los porteros a las puertas, porque hay porteros que están sirviendo en las ventanas, hay porteros que están sirviendo de albañiles, hay porteros que están sirviendo y pueden hacer buenas cosas, pueden ser muy buenos porteros, pero no es su diseño. No era el diseño que Dios tenía para ellos. Puso porteros a las puertas de la casa de Jehová, subraya. ¿Para qué? Los porteros no solamente abren puertas, sino que mira lo que dice: por ninguna vía entrase ningún inmundo. Para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Son dos aspectos que existen de los porteros. Uno es el que abre las puertas a la revelación, a la adoración, a la gloria de Dios, a un montón de cosas que Dios quiere traer. Pero el otro aspecto de un portero es que guarda la puerta y mantiene fuera todo aquello que no es de Dios. Porque si Obed no hacía esta tarea, Obededom no hacía esta tarea en su casa y no mantenía todo lo que no era de Dios fuera de su casa, ¿qué crees que hubiera pasado? Sus hijos morían. Pero en el otro pasaje que te he dejado ahí pendiente para que tú lo leas en tu casa, tú puedes leer la historia de cómo los hijos de Obededom se convirtieron en sacerdotes del Dios Altísimo para ellos funcionar. Y es más, cuando tú lees el pasaje completo, tú puedes ver a los hijos incluso de Asaf. Y los hijos de Asaf no llegan a ser ni a la mitad de los hijos de Obededom. Cuando tú llegas al versículo 15, a Obededom le da a cuidar la puerta más importante de todas, la puerta del sur. Ay, 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 ay. La puerta del sur era la puerta dorada. Y la puerta, Señor, tú vas a tener que leer esto en Ezequiel, ¿sí? Pero la puerta dorada era la puerta que en el diseño de la casa de Ezequiel, porque Ezequiel está teniendo ahora el diseño, son años más tarde, la casa de David, el tabernáculo, el templo de Salomón ha sido destruido, se están yendo, pero ahora Ezequiel ve una visión, se le abre la visión desde Ezequiel 33 en adelante, se le abre una visión de todo, de cómo era el diseño original de la casa. Y cuando llega al punto, creo que es Ezequiel 46, pero cuando llega al punto de las puertas, dice, hay una puerta que es una puerta importantísima, se llama la puerta dorada. Y la puerta dorada es una puerta que cuando él vio esto, dice que vio al rey entrar. Es la puerta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta el día de hoy hay una puerta en Jerusalén que es la puerta dorada. Es más, se cree que Jesús, cuando entró en la entrada triunfal sobre el asna y el pollino, para los que están en la escuela bíblica ya saben, ¿no es cierto? Pero cuando entró con esas dos generaciones, se cree que Jesús entró por esa puerta a Jerusalén, porque esa era la puerta del rey. Y dice Ezequiel que esa puerta, entró el rey por esa puerta, y porque el rey entró, se queda cerrada y nadie más la puede abrir, porque es la puerta del Mesías. Esto es tan, pero tan fuerte el día de hoy, que años, siglos después de Jesús, viene uno de estos conquistadores. No te voy a dar tanta historia de esto, pero es para que tú puedas entender y comprender de qué estamos hablando en este momento, en esta hora, y por qué es necesario saber qué cosas dejar entrar cuando están en el diseño y qué cosas se tienen que cerrar cuando están fuera del diseño. Y sea cual sea, no importa lo que te cueste. Porque si tú dejas en ese momento, cuando el rey, el Obededom abrió las puertas y el rey de gloria estaba entrando a su casa, pero tenía que cerrar para que nada inmundo pase.
porque si pasa algo inmundo, y eso es lo que sucedió, años más tarde se dan cuenta de que esa puerta, leen ahí en Ezequiel y dicen, oye, esta es una puerta del Mesías, pero el Mesías no puede venir. Y uno de estos conquistadores cerró esa puerta. Y después, años más tarde, se empiezan a poner en esa misma puerta, literal, te estoy hablando, en la puerta del sur, la puerta dorada, empiezan a poner cementerios. Cementerios de diferentes religiones. Está la iglesia católica metida, están los judíos y están los musulmanes. 3 cementerios. Y poc, 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 poc. ¿Por qué? Porque piensan la tradición de que el Mesías, como es tan santo, no puede pasar por esa puerta, porque para pasar por esa puerta tendría que pasar por los muertos. Pero por eso Jesús venció la muerte. Porque ahora ya no le afecta, ¿viste? Porque ahora Él puede venir, pásame, pásame, pásame. Ahora Él puede venir haciendo esto. Él puede venir así a todo ese lugar de muertos y puede decir, permiso, tengo las llaves. Es hora de abrir la puerta. Y cuando esa puerta se abre, ¿qué crees? Entrará el Rey de Gloria. En el anterior pasaje que te di, en el versículo 15, tú puedes leerlo, pero literalmente dice, y a Obededón se le dio a cuidar la puerta del sur. Uy, ya se han perdido, ahora sí. Que no has entendido todo lo que te he dicho hace rato, esa puerta por la que entraba el rey, el Mesías, a Obededón se le ha dado a cuidar para que pueda abrir cuando sea la hora de abrir, pero cerrar todo aquello que tiene que ser cerrado. ¿Qué cosas están abiertas en nuestra vida en esta hora, a las cuales necesitamos cerrarle, pero de un portazo de frente en sus narices? Porque esa es la tarea del portero. Esto es algo que es costoso, porque es fácil identificar, bueno, relativamente fácil identificar cuando es algo bueno, pero es difícil identificar cuando es algo malo. Porque muchos podemos haber dejado que estas cosas estén tan abiertas de par en par en nuestras vidas. Tantos años nos hemos acostumbrado y pensamos que ese fue el diseño, que así hemos nacido y hemos vivido años de años de años, quizás toda nuestra vida fuera del diseño. Y el Señor ahora está sonando sus llaves. ¿Qué cosas necesitamos cada uno de nosotros mirar profundamente a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, a fin de que podamos hacer lo que realmente el Señor nos ha llamado a hacer? Como iglesia tenemos las llaves, no de una ciudad, de una nación. Porque no interesa quién esté de gobierno, no interesa qué pase en la economía, no interesa qué. Cuando alguien tiene las llaves puede decir, ok, ahora es nuestro tiempo, entonces permítame abrir la puerta porque necesita entrar el Rey de Gloria para que todo este desorden se pueda ordenar. Pregúntate, ¿tienes la llave?
Podemos querer ser porteros, pero ¿tienes la llave? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llaves. Las puedo tener en mi poder. ¿Sé cuáles son las puertas? No me sirve de nada ser portero si no tengo llaves, pero tampoco me sirve de nada tener llaves si no sé cuáles son las puertas. Alguien nos tiene que señalar el camino y decir, mira, esta llave es para esta puerta. Y por cierto, esta puerta tiene una maña que vas a tener que aprender a moverla para que se abra o se cierre. Amados, ¿cuánto tiempo crees tú que tenemos? ¿Cuántos días más vamos a dejar pasar? ¿Cuántas semanas más vamos a dejar pasar? ¿Cuántos meses más vamos a dejar pasar? ¿Cuántos años más vamos a dejar pasar sin que nos hayamos ocupado de preparar todo para que entre el Rey de Gloria? Hay una puerta del sur que está esperando a ser abierta. Hay una puerta del sur que necesita ser abierta. Por eso dice en 1 Crónicas 26, 15. Y para Obededom, la puerta del sur, y a sus hijos, la casa de provisiones del templo. Obededom abrió las puertas para que el arca entre en su casa. Y la referencia directa cuando dice que estuvo 3 meses allí y Jehová bendijo a Obededom y a su casa, la referencia directa es esta. ¿Cómo la bendijo? Haciendo que sus generaciones sean parte del diseño de la casa de Dios. Porque años más tarde, décadas, cuando vienen otros reyes, se acuerdan al leer en la ley de Moisés que habían descendientes que tenían un diseño original en Dios para ocupar esas puertas. ¿Qué estamos permitiendo en nuestras casas? ¿Qué estamos permitiendo en nuestros hogares? Hace tiempo atrás el Señor nos ha pedido de que tengamos altares de adoración en nuestras casas. ¿Hace cuánto que no lo hacemos? Oh, yo recuerdo las primeras semanas, todos han pedido perdón, se han restaurado, y la sacaste de una patada el arca. O te olvidaste cerrar las puertas, empezando en tu vida. Porque siempre andamos señalando, especialmente los que somos padres, es que estos pues mis hijos están abriendo todo tipo de puertas. ¿Cómo pueden ellos abrir si no tienen llaves? ¿Tú crees de que mi hija tiene la llave de la casa? Sería pues un demente que a mi hija le dé la llave de la casa, cuando ni su chompa puede traer de vuelta del colegio. ¿Qué crees que voy a estar? O a mi hijo, gracias a Dios tiene la cabeza ahí pegada al cuerpo, porque si no, la cabeza la dejaría también en el colegio.
Los que tienen las llaves de la casa son los padres. Pero no les gusta aceptar eso. Es más fácil decir, no, pero es que este cangrejo pues está abriendo las puertas. Es que este mira lo que está haciendo. Mira esta lo que mira cómo se viste, mira cómo hace, mira cómo me trata. Abren puertas ustedes. Y el Señor está diciendo, sí, sí. No veo a Obededón diciéndole, ya a ver, changos, abran la puerta, está viniendo el arca. Es tiempo. Es tiempo, amados, de hacer las cosas como el Señor nos ha pedido. Tengo tantos pasajes y no he leído ni un cuarto de todos estos pasajes. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a traer el arca del pacto a esta ciudad como a nosotros nos da la gana? La iglesia de Cristo ya ha estado intentando esto desde que tengo uso de razón. Y no se ha logrado nada. Y pensamos que se trata de estas cosas y de aquí y de allá y que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro y en realidad Dios tiene un diseño que es mucho más glorioso. ¿Alguien ha escuchado a más de 1.300.000 personas hacer una oración de arrepentimiento pidiendo perdón por esta tierra en Santa Cruz? ¿Y dónde estaba pues la iglesia? Para que veas que el Rey de Gloria, cuando Él entra, Él usa a quien quiere. Las puertas de esta nación ya han sido abiertas. No sea que el Señor venga y encuentre tu puerta y la mía. ¿Me dejan entrar? Se supone que yo debía estar allá. Por favor, si me escuchas, si tienes oídos para oír y me abres la... ¿No te das cuenta? Ese es el mensaje a la Odisea. Si tienen oído para oír, el que oiga me va a abrir la puerta. Porque le hemos cerrado las puertas con todas las formas y estructuras que hemos aprendido. Y ahora estoy diciendo, al que me abra, le prometo, yo voy a entrar, yo voy a cenar con él. Si entendieras lo que significa ese cenar, es lo mismo que hizo Melquisedec con Abraham. Y él conmigo. El Rey de Gloria no va a entrar a esta nación, ha entrado ya a esta nación. Cuando Él llegue a mi casa, yo espero de que mis puertas estén abiertas. Ahora no las voy a dejar abiertas para que hasta que Él entre. Las tengo que abrir cuando Él llega, para que Él entre. ¿Cómo sabes que alguien ha llegado que debería entrar? ¿Quién es? ¿Oyes lo que el Espíritu dice? ¿O sigues oyendo todo lo demás? ¿Lees en las Escrituras cómo ha de traerse el arca? ¿O tenemos mejores ideas que las de Dios? Yo me he cansado de las buenas ideas, porque he visto el diseño, por la gracia de Dios. Y quiero verlo en todo. ¿Y sabes qué? Quiero verlo en todos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú tienes llaves, Señor.
no nosotros. Tú solamente nos las pones sobre nuestro hombro cuando a ti te place, pero eres tú el que tiene las llaves. Tú abres y nadie puede cerrar, pero tú cierras y nadie puede abrir. Señor, sea cual fuera la puerta que tuvieses que abrir para que nadie cierre, o la puerta que tuvieses que cerrar para que nadie abra. Papá, queremos nosotros aprender a ser porteros, guardando las puertas, cuidando todo lo que entra y todo lo que no debe entrar, sacando aún todo lo que ya estuviese adentro para que no esté, Señor. Si no estuvo en tu diseño, si no fue concebido en tu corazón. Oh Padre Santo, que en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nos proponemos, tú puedas ordenar nuestros pasos y nos puedas guiar con tu bendito Espíritu Santo hacia toda verdad. Oh amado papá, sabemos de que esto no es difícil, nosotros lo hacemos difícil, nosotros nos hemos acostumbrado a otras cosas, Señor, pero en ti todo es tan fácil, todo es tan rápido, todo es tan ligero, porque tu carga es ligera, tu yugo es fácil, Señor. Vuélvenos al diseño original. Vuélvenos a cada uno de nosotros a como tú nos conociste, no como nosotros nos conocemos ahora, y ciertamente no de lo que nosotros conocemos ahora, porque no solo en parte conocemos, sino que conocemos con el conocimiento del bien y el mal. No queremos conocer las cosas así. Y para toda aquella persona que quisiese abrir las puertas de su casa para que entre ese arca del pacto, para que Jehová de los ejércitos pudiese hacer morada en sus casas. Señor, cuando ellos alcen las puertas, el Rey de Gloria pueda entrar con total autoridad. Y así como lo hiciste, Jesús, cuando entraste a tu casa, si tuviste que derribar mesas, si tuviste que quitar los cambistas, sacar a sus animales, haz lo que tú tengas que hacer. Ordena nuestra casa, ordena nuestras casas. Pon las patas arriba si es necesario, Señor. Pero no queremos que tú veas una cueva de ladrones, sino que cuando entres te sientes a gusto. Entra en nuestras casas, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. A revisar sus puertas, amados. Que el Señor los bendiga.